Aunque muchas tribus nativas americanas eran poderosas por derecho propio, 3 de ellas eran especialmente temidas por su inigualable ferocidad. Estas tribus no solo eran formidables, sino absolutamente aterradoras, abrumando cualquier oposición de maneras que te harían temblar. En este video, estamos revelando 3 de las tribus nativas americanas más letales que quizás no conocías. Antes de sumergirnos en esta historia escalofriante, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para más contenido como este, solo aquí en Legión de Imperios. Número 1. Comanches. Solo escuchar el nombre de esta tribu bastaba para infundir miedo, incluso entre otras tribus nativas. Conocidos como los lores de las llanuras, su nombre proviene de la palabra Ute Comanche, que significa alguien que siempre quiere pelear o simplemente enemigo. Las raíces de los comanches se remontan a la tribu Shoshone, que vivía en el oeste de Estados Unidos en una región conocida como el Gran Cuenco. Descubrimientos antropológicos revelan similitudes entre estas tribus, como el idioma y el estilo de vida. Su idioma pertenece a la familia Uto-Azteca, que incluye varios idiomas nativos a lo largo del oeste de Estados Unidos. Cuando los colonos europeos, especialmente los españoles, introdujeron caballos en América del Norte en el siglo XVI, estos animales se esparcieron gradualmente entre las tribus indígenas. Los comanches comerciaban con tribus vecinas, como los pueblos, que tenían influencia española, u otras tribus de las llanuras que ya tenían caballos. A través de estas redes de comercio, los comanches adquirieron caballos, intercambiando pieles de búfalo, cautivos u otros recursos por caballos. Rápidamente se convirtieron en expertos jinetes, expandiendo su territorio mucho más allá de su hogar Shoshone. Las llanuras del este de Colorado y el oeste de Kansas, ricas en búfalos, atrajeron a los comanches. Se convirtieron en jinetes excepcionales, usando caballos para cazar, comerciar y guerrear. Los caballos no solo proporcionaban transporte, sino que también simbolizaban estatus y poder dentro de la sociedad comanche. Los comanches eran inigualables en equitación. Los niños aprendían a montar desde una edad temprana, y tanto hombres como mujeres desarrollaban habilidades impresionantes de monta. Los comanches tenían un talento único para capturar y entrenar caballos salvajes. Una vez que avistaban un caballo salvaje, lo enlazaban por el cuello, lo ahogaban hasta que se desmayara y luego lo devolvían a la conciencia soplando cuidadosamente en su nariz. Luego limpiaban el caballo, quitaban los pelos salvajes alrededor de sus ojos y le colocaban un bozal para controlarlo. El caballo salvaje se emparejaba con una yegua tranquila, formando un lazo y familiarizándose con la presencia humana. Después de unos días, el caballo se soltaba pero permanecía cerca de la yegua. Cuando era hora de montar, el manejador conducía al caballo en aguas profundas o un lecho de arroyo arenoso, lo que ayudaba a reducir su resistencia y amortiguaba cualquier caída si el caballo tiraba a su jinete. William Blakemore, un inglés que vivió con la tribu durante 8 años, dijo: «A pie son lentos y torpes, pero a caballo son los jinetes más expertos y audaces del mundo». En combate, los comanches eran aterradores, descendían sobre sus enemigos con estridentes gritos de guerra, ocultando todo su cuerpo detrás de sus caballos, excepto por un pie, y disparaban balas o flechas con mortal precisión sobre y bajo las crines de sus caballos. Cada comanche tenía un caballo de guerra favorito que solo montaban en batalla, e incluso las mujeres eran jinetes audaces, lanzando lazos y cazando búfalos. Los comanches crecieron rápidamente en poder, conocidos por su guerra implacable y brutal. Los comanches eran increíblemente decididos y extremadamente violentos con sus enemigos. Después de que España adquiriera Luisiana de Francia, los soldados españoles informaron que los comanches eran inigualables en equitación y valientes en batalla. No era fácil hacer la paz con ellos. Eran audaces y tenaces, matando a muchos colonos europeos y haciendo casi imposible que los franceses, españoles y estadounidenses tomaran sus tierras. Los comanches eran tan feroces que detuvieron la expansión española durante casi 50 años. El general James Wilkinson de Estados Unidos describió a los comanches como el grupo indígena más formidable del continente. Inicialmente etiquetados como ladrones de caballos,
Los comanches ganaron una temida reputación a través de sus incursiones implacables, que eran tan intensas que los colonos españoles y mexicanos del norte se referían a ellas como la luna comanche. En estas brutales incursiones nocturnas, cientos de comanches a caballo invadían asentamientos mexicanos, masacraban hombres, secuestraban mujeres y robaban caballos. Cuando los colonos europeos cruzaban sus tierras, los comanches los atacaban, robaban sus caballos y luego los vendían al Imperio Español Mexicano o a los estadounidenses. A pesar de ser una tribu relativamente pequeña de alrededor de 40,000 personas, cada comanche poseía 2 a 3 caballos. En su cultura, los jóvenes guerreros debían demostrar su estatus a través de incursiones frecuentes, mostrando su habilidad para matar y robar. Esta era la única forma de ganar prestigio, riqueza y respeto dentro de sus familias y bandas. Las mujeres comanches eran conocidas por sus métodos de tortura hábiles y despiadados infligidos a los cautivos. Una vez a merced de una mujer comanche, los enemigos oraban por la muerte. S.C. Gwynne, autor de Empire of the Summer Moon, escribió que ninguna otra tribu en la historia de la presencia española, francesa, mexicana, texana y americana en la región causó tanto caos y muerte. No hay ni siquiera un cercano segundo lugar. Gwynne describe vívidamente la brutalidad demoníaca de los ataques comanches a los colonos blancos, donde las torturas, asesinatos y violaciones en grupo eran comunes. Las incursiones comanches seguían una lúgubre lógica. Todos los hombres eran asesinados, los cautivos eran torturados, las mujeres eran violadas en grupo y los bebés eran asesinados. T.R. Fehrenbach, autor de Comanche, The History of a People, relata un trágico incidente que involucra a la familia Parker, primeros colonos en Fort Parker en 1836. Alrededor de 100 guerreros comanches a caballo se acercaron al fuerte. Un guerrero agitó una bandera blanca para engañar a los Parker. Fehrenbach detalla cómo Benjamin Parker salió del fuerte para parlamentar con los comanches solo para ser rodeado y perforado por sus lanzas. Los comanches atacaron el fuerte con fuertes gritos de guerra, matando al padre y al hijo Frost antes que a las mujeres. John Parker fue brutalmente mutilado, escalpado y dejado por muerto. Granny Parker fue clavada en el suelo con una lanza y soportó asaltos indescriptibles. Los comanches eran notorios por torturar a cautivos, incluidos soldados americanos y mexicanos. Algunos eran asados vivos sobre fuego abierto, otros eran castrados y escalpados mientras aún estaban conscientes. Un método particularmente horrible involucraba enterrar a los cautivos hasta el cuello, cortarles los párpados y exponer sus ojos al sol ardiente hasta que morían de hambre. Los relatos históricos también cuentan de comanches que ataban a captivos desnudos sobre camas de hormigas rojas, a veces después de cortarles sus partes privadas y metérselas en la boca, cosiéndoles luego los labios juntos. En otra táctica cruel, los cautivos eran cocidos en cuero sin tratar y dejados al sol. A medida que el cuero se secaba y apretaba, sofocaba lentamente al prisionero. Según T.R. Fehrenbach, un relato español revela que los comanches torturaban a indios Tonkawa, quemándoles las manos y los pies hasta que los nervios eran destruidos, amputando estas extremidades y luego repitiendo el tratamiento de fuego en heridas frescas. Los Tonkawas, escalpados vivos, también tenían sus lenguas arrancadas para silenciar sus gritos. Antes de revelar la siguiente tribu más letal, danos un pulgar arriba y no olvides suscribirte a nuestro canal. Número 2. Los iroqueses o Confederación Iroquois. La Confederación Iroquesa, también conocida como los Haudenosaunee o las 6 Naciones, es otro poderoso ejemplo de organización política y social indígena en América del Norte. Las raíces de esta formidable alianza se remontan a la colaboración de tribus distintas como los Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca. Los Mohawk, situados al este, eran conocidos por su ubicación estratégica e interacciones con los primeros colonos europeos. Los Oneida, con raíces en la región de los Grandes Lagos, y los Onondaga, ubicados en el centro de Nueva York, añadieron diversidad a la confederación. Los Cayuga y Seneca, que residían al oeste y al sur respectivamente, fortalecieron aún más esta alianza con sus contribuciones únicas.
Es interesante señalar que el nombre Iroquois no proviene originalmente de esta confederación, sino que fue dado por sus bien conocidos enemigos, los algonquinos. A menudo se les llamaba Iroquois, un nombre que significa serpiente de cascabel. ¿Por qué tal nombre? Simplemente puesto, los Iroquois eran maestros en acercarse sigilosamente a sus enemigos y entregar golpes no solo rápidos sino también letales, antes de que sus enemigos pudieran siquiera reaccionar. Muchos guerreros capaces ya habrían caído. Los Iroquois eran conocidos por su naturaleza fuerte y asertiva, expandiendo frecuentemente su territorio mediante incursiones a tribus vecinas. Infundían fácilmente temor en el corazón de muchos, derrotando a incontables tribus nativas americanas. Entre aquellos fuertemente impactados por sus incursiones estaban los Hurones, los Erie y los Susquehannock. Desde jóvenes, los Iroquois recibían entrenamiento militar, perfeccionando habilidades con arcos, flechas, lanzas y garrotes. Durante la adolescencia, participaban en incursiones contra grupos rivales nativos americanos y ocasionalmente colonos blancos. Esta exposición temprana a la guerra los convertía en feroces luchadores que peleaban sin vacilación, impulsados solo por el deseo de victoria. Demostrar destreza militar no solo otorgaba respeto a los individuos, sino que también abría el camino para convertirse en un jefe de guerra. Un aspecto particularmente siniestro de la guerra iroquesa era su trato a los prisioneros. Estos a menudo enfrentaban la terrible prueba de atravesar una hilera de guerreros iroquois armados con ramas espinosas para soportar castigos físicos. Esta práctica subrayaba la intensidad de los conflictos intertribales y la estricta cultura militar dentro de la sociedad iroquois. Las guerras de los castores, que abarcaron el siglo XVII, fueron un periodo brutal para la Confederación Iroquois, mientras se involucraban en conflictos para expandir su territorio. Una de sus conquistas notables fue la subyugación de los Susquehannock en lo que hoy es Pensilvania. Además, los Iroquois debilitaron significativamente al pueblo hurón alrededor de los Grandes Lagos, consolidando su influencia en la región. Para principios de 1700, en el apogeo de su poder, los Iroquois controlaban vastos territorios que se extendían desde tierras del oeste hasta las regiones norteñas de Michigan y hacia el sur hasta las colinas de Tennessee. Lo que diferenciaba a la Confederación Iroquois era su extraordinaria habilidad para mantener la unidad entre las diferentes naciones dentro de su confederación. Esta unidad fue especialmente evidente durante la Guerra Franco-Indígena, cuando todas las naciones iroquois se alinearon con los británicos. Como dice el verso bíblico, una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Número 3. Los apaches. Los apaches son parte de la rama sur del grupo athabascano. Los idiomas de este grupo se hablan a lo largo de una amplia familia en Alaska, el oeste de Canadá y el suroeste de Estados Unidos. Diferentes ramas de las tribus apaches vivieron en una región que se extendía desde el río Arkansas hasta el norte de México y desde el centro de Texas hasta el centro de Arizona. Los apaches no solo sobrevivieron, sino que prosperaron rodeados de poderosos imperios, navegando con éxito los desafíos planteados por influencias españolas, comanches, ute y estadounidenses. Viviendo en terrenos escabrosos, los apaches se volvieron maestros en la guerra guerrillera móvil, armados con arcos tradicionales y rifles más modernos introducidos por poderes europeos. Se dice que los guerreros apaches podían disparar múltiples flechas en un solo tiro mientras montaban un caballo con destreza. Sus estrategias de supervivencia se basaban profundamente en sus habilidades excepcionales en sigilo y sorpresa, formando la base de su destreza militar. Eran, en términos simples, maestros en tácticas de guerrilla y maestros del escondite. Esta habilidad les permitió ejecutar ataques súbitos e inesperados contra sus adversarios, tomándolos por sorpresa y desmoralizándolos. Los guerreros apaches, expertos en ataques sorpresa, emergían rápidamente del escondite, lanzaban asaltos precisos y se retiraban con la misma rapidez al terreno que conocían tan bien. Un aspecto notable de la guerra apache era su habilidad para realizar incursiones. Demostraban una inigualable capacidad para cubrir vastas distancias rápidamente, ya sea a pie o a caballo. Esta movilidad, combinada con su pericia estratégica, les permitía atacar con precisión y retirarse antes de que sus enemigos pudieran recuperarse del impacto.
Los apaches integraron sin problemas caballos y armas de acero españolas en sus tácticas de guerra, mostrando su adaptabilidad. Aprendieron rápidamente a manejar lanzas y cuchillos con impresionante velocidad, aumentando aún más su efectividad en la batalla. La descripción del general Crook de los apaches como los tigres de la raza humana capturó acertadamente la naturaleza formidable de estos guerreros. Su dureza y destreza física eran tales que podían incluso superar a la caballería a pie, mostrando un nivel excepcional de agilidad y resistencia. En batalla, los apaches exhibían una destreza notable en el tiro con arco, lanzando 7 flechas al aire antes de que la primera tocara el suelo, lo que atestigua su rapidez y precisión en el tiro. Cuando se trataba de torturar a los cautivos, lo hacían sin un ápice de remordimiento. Los enemigos eran desollados y quemados vivos, y los hijos de sus rivales encontraban un destino sombrío, con sus cabezas estrelladas contra las paredes. Añadiendo a su crueldad, apreciaban a cualquiera que pudiera inventar un nuevo método de torturar a los cautivos. En resumen, estas 3 tribus siempre sobresaldrán como aquellas que inspiraron temor de manera natural en el corazón de todos sus enemigos. Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios abajo, y si aún no lo has hecho, danos un pulgar arriba. Quédate con nosotros para nuestras actualizaciones más recientes haciendo clic en el botón de suscribirse y únete a la Legión de Imperios.